La ponencia que tengo es, la titulé Rediseño del curso para B-Learning, despliegue de secuencias didácticas en tiempo real. La asignatura que trabajé es Urbanismo 1, primer semestre del programa de arquitectura en la Universidad de Ibagué, y se llama Formas y Patrones Urbanos. Es una asignatura obligatoria para todos los estudiantes de arquitectura hasta ahora. Después les comento en qué quedó esta condición particular. Y quisiera referirme a la experiencia didáctica desde la perspectiva de la experimentación. El curso hacía un año lo había dictado presencial y con el apoyo de Abaco, de todo el equipo de Abaco, lo implementamos para la modalidad B-Learning. Es presencial, las sesiones presenciales se trabajan en interacción directa entre todos los participantes, todos los agentes del curso, yo ahí incluido, y los 38 estudiantes. Y las actividades extra clase están apoyadas en la plataforma Moodle. Eso hizo que el curso se desplazara del espacio físico a un espacio virtual. Y la interacción adquirió otro tipo de connotaciones de las cuales aprendí muchísimo, no solo yo, sino mis estudiantes y la comunidad con la que hicimos el rediseño. Vamos a tener en paralelo dos situaciones que voy a ir aclarándoles. Una fue el rediseño que hice al comienzo de este año, que fue una participación, un aprendizaje muy interesante con el diplomado de Abaco, pero con el apoyo también de los otros colegas de aquí de la universidad de muchas disciplinas. Muy interesante porque construimos también una comunidad de aprendizaje, que va a ser como donde más entrar. Esa integración pedagógica de TIC tiene un propósito fundamental para mí como diseñador, para nosotros como arquitectos, que es cómo vamos a formar arquitectos a partir de la utilización de TIC. La perspectiva del enfoque de la formación de arquitectos es socioconstructivista dentro de toda la corriente cognitivista, y para el desarrollo de esta puesta en escena del B-Learning, la clase va a ser entendida como una comunidad de aprendizaje en red. En red no solamente física, como estábamos pensando, tecnológica, sino en red como a lo que se estaba refiriendo Steven hace un rato en la presentación. Una red que se hace por interacciones y en la cual el conocimiento es el actor principal. No es ni el estudiante ni el docente que está frente a la asignatura, sino es el conocimiento. Esa materia intangible que es con la que trabajamos y con la cual nos interesa que esos estudiantes aprendan a manipularla, como cualquier otra sustancia física. Entonces la clase va a ser entendida como esa comunidad de aprendizaje en red. Las herramientas de colaboración en red en este momento están percibidas como la posibilidad de que en tiempo real podamos desarrollar conocimientos y prácticas disciplinares actualizadas. Actualizadas porque hay muchísimos flujos de información. En las redes, hay cifras astronómicas de la cantidad de información que se cuelga todos los días en las redes, sobre cualquier tema, desde los más triviales hasta los más complejos, hay información de todo tipo. Aquí nos mostraba también Steven algún tipo de prácticas desde sus primeros pasitos de director cinematográfico, ¿no? Hasta a donde vamos. Entonces, las prácticas disciplinares y lo que hacemos en la universidad como docentes están resumidas pues en esa formulita. Todos hacemos investigación, de una manera u otra, investigación formativa y formación para la formación de nuestros estudiantes. Estamos en un entorno de investigación en el cual el pensamiento científico, la racionalidad científica, es la que apoya a nuestro quehacer, por una parte, pero también el conocimiento sensible, conocimiento que nos permite abordar desde la experiencia el quehacer del conocimiento.
eso hacemos investigación. Hacemos docencia, todos hacemos docencia, creo que era el énfasis de una de las presentaciones. ¿Qué hacemos como docentes? Pues dictar clase, somos dictadores, pero es que no solamente somos dictadores de clase, hay muchas otras cosas que hacemos dentro de la universidad o dentro de cualquier institución educativa. Y eso tiene que ver con la extensión, la posibilidad de conectarnos con el entorno inmediato que nos rodea. La idea misma de que la universidad está aislada, yo no la comparto personalmente. A mí me parece que la universidad es universidad en tanto está vinculada con el entorno. Así tengamos ideas muy abstractas de que esto es una burbuja y que se aísla de la comunidad, no soy muy partidario de esa posición. Creo que siempre estamos en interrelación directa con la comunidad. Y la gestión, porque a veces se nos olvida que también gestionamos nuestros cursos, participamos en procesos de gestión, participamos en procesos de toma de decisiones. Todo esto me lleva a pensar de que esa colaboración en red y esa posibilidad de actualización en tiempo real de conocimientos y sobre todo de las prácticas disciplinares tienen que estar dadas por innovaciones. Innovaciones que la innovación debe ser, para mí, es entendida como la posibilidad de colocarse uno en un sitio distante para ver qué es lo que hace y qué posibilidades tiene de hacer novedades sobre ese quehacer cotidiano. Lo anterior, la premisa anterior nos lleva a que debemos tener una utilización reflexiva y eficaz de TIC. No solamente porque está dada, porque nos lo demandan las instituciones, porque la institución dio esa premisa, el ministerio lo hace, el entorno lo manda y demás, sino comprender que las TIC hoy por hoy nos facilitan mucho de nuestro quehacer, sobre todo de las 4 funciones que acabamos de ver, y nos dan un dominio específico sobre herramientas tecnológicas, pero además que requieren que tengamos herramientas conceptuales. Esas herramientas conceptuales son las que nos van a dar sentido y orientación para esa innovación de las prácticas que veíamos anteriores. Si no tenemos esos fundamentos de qué es lo que vamos a hacer, si no conocemos, en el caso mío particular de formación de arquitectos, si no conocemos qué es lo que vamos a hacer para formar arquitectos, pues va a ser muy difícil. Cualquier posibilidad de innovación, cualquier posibilidad o sugerencia de contenidos va a ser muy buena. El diplomado Abaco insistió muchísimo, los expertos en contenidos son cada uno de los profesores que abordan el diplomado Abaco. Y la posibilidad, el apoyo que nos dio Abaco, además de la parte pedagógica, que inicialmente fue la más fuerte, la que creo que generó mayores transformaciones en toda la comunidad de aprendizaje, fue el hecho de que encontramos un grupo muy interesante de ingenieros que manejan muy bien las herramientas, pero que nos contribuyeron a cada uno de nosotros en el desarrollo de lo que necesitábamos, tailor-made, a la medida de cada uno se iban ajustando las inquietudes y premisas que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, ese dar sentido y orientación lo logramos es por las herramientas conceptuales, los enfoques, las tendencias. En el caso de arquitectura, pues tenemos unas premisas muy grandes, es una de las carreras más parametrizadas en el planeta, tenemos una carta de formación de arquitectos a nivel internacional, de la cual se desprenden todas las escuelas de arquitectura del planeta. Entonces tenemos muchos parámetros dentro de los cuales movernos y poder dar identidad a cada una, o en el caso nuestro, al programa de arquitectura aquí en la universidad. Ese dar sentido nos permite tener una visión mucho más clara de qué es integrar las TIC al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje. Bueno, aquí quisiera explicar muy rápidamente, no sé si tengo un mouse, lo iba a buscar, pero bueno, acá no hay mouse, por acá. Sí. Este es el mapa con el que reconstruí la experiencia. Esta es la aproximación teórica de todo lo que pasó. Entonces tengo 2 escenarios. Un escenario que es el escenario del rediseño, entonces aquí está Abaco, aquí todo Abaco con todas las premisas que ya nos presentaron del enfoque de Abaco, y aquí todo lo que sucedió en el curso. Pues esta línea es solamente para ponerle orden a la cosa. Entonces hay un enfoque de experimentación con presupuestos sociotécnicos, ese es el enfoque.
que estoy dando a la interpretación de la experiencia, de la experimentación que tuve en los dos escenarios, de Abaco y ahora con la implementación del curso. Eso quiere decir que la tecnología por sí sola no nos va a dar respuesta a la problemática o a lo que percibí durante las dos situaciones, tanto de rediseño abstracto aquí y en el curso ya puesto en implementación. Eso nos da para hacer una construcción de esa red de conocimiento. Eso creo que es el producto mayor que puede conseguir de esta experiencia. Y sobre todo lo que mencionaba antes, que fueron las relaciones interdisciplinares. Ese desplazamiento de la disciplina y de entender que una disciplina hoy en día, un conocimiento ya no tiene una barrera de que es que soy profesor de arquitectura y solamente de urbanismo, no, ya hay muchos otros campos que se mezclan ahí mismo para poder generar eso que llamamos o para formar un arquitecto. Creo que eso se puede generalizar, no soy muy amigo de las generalizaciones, pero creo que en este caso es posible pasar este campo de las disciplinas. Esto da paso a que hay una multiplicidad de problemáticas, o sea, la realidad es muy compleja para abordarla desde una sola perspectiva. Y esa relación estudiante-docente, y esta relación ustedes la pueden interpretar, todos los que hemos estado cerca de la didáctica, de la pedagogía, pues la entendemos como una tríada didáctica, ¿no? Esto tiene que ver con el contenido, esto con la enseñanza y esto con el aprendizaje. Todas estas relaciones que muchos han explorado y que cada modelo pues prioriza de una u otra manera. Entonces esas relaciones, esta construcción de la red en conocimiento pone otra dinámica a esta misma interacción que se da. ¿Qué hay dentro de ese autoanálisis de la experiencia de Abaco? Hay un aprendizaje colaborativo fundamental para todo el proceso de apropiación de conocimientos y unas interacciones sociales y entre las comunidades de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje en la experiencia con Abaco era cada uno de los subgrupos en los cuales se distribuyeron los profesores que estábamos vinculados en ese momento al diplomado. Y las comunidades de aprendizaje dentro de arquitectura pues son los diferentes componentes de formación que tenemos. Son 7 componentes básicos de formación de arquitectos. Las interacciones sociales estaban dadas por los mismos roles y el cambio de roles que se daban dentro de los dos escenarios que veíamos antes, el escenario del rediseño y el escenario del curso. Las interrelaciones fueron los que nutrieron y me llevaron a afirmar, o lo que afirmo hoy en día, que la educación superior es un proceso de socialización de conocimiento. Así como tenemos procesos de socialización primaria a nivel del hogar y de nuestras relaciones para conocer el mundo de una manera directa y emocional, tenemos unas socializaciones de tipo secundario con los núcleos extendidos de la familia y la primera educación básica, primaria y secundaria. En la universidad tenemos una socialización de tipo fundamentalmente basado en el conocimiento. Entonces, la unidad de intercambio en la universidad es el conocimiento. Y ese proceso nos lleva a plantearnos, y es lo que a continuación vamos a ver, a plantearnos de que esas prácticas pedagógicas, de las 4 actividades fundamentales, esas prácticas pedagógicas y esa interdisciplinariedad está contenida en ejes, en 3 ejes fundamentales. Un eje tecnológico, un eje social y un eje epistemológico. Esas relaciones pues creo que ya las entendemos todos como docentes, pero sobre todo esta tecnología que es la que parecería que nos estrecha el cono para algunos y para otros nos crean muchos imaginarios negativos o para mi caso muy positivos. Esas transformaciones entre lo tecnológico y lo social pues es lo que yo llamo el enfoque sociotecnológico. Una tecnología de por sí sola, implementada, no va a hacer ninguna transformación. La transformación se logra si esa sociedad en la cual está inmersa esa tecnología la acepta, la valora, la explora y la utiliza para transformar la realidad que está compartiendo. Si no, no hay ningún cambio. Si no, vamos a tener, ya algunos otros expositores lo han dicho, llevar un curso
de una manera tradicional y colocarlo en una plataforma Moodle y presentarlo. Y se acabó. O sea, los procesos no han cambiado nada. Y creo que la posibilidad de transformación que tiene esa tecnología de crear una relación con el conocimiento se fundamenta con esta relación, se fundamenta en ese escenario que se puede llamar clase, que hablamos ahorita, comunidad de interacción, y que esa innovación para el aprendizaje colaborativo, esto que tenemos aquí arriba, acá, tiene unas herramientas fundamentales que habíamos hablado hace un momentito, las herramientas conceptuales, que es qué entendemos por conocimiento. Entonces la idea de que si el conocimiento es externo y es algo que yo voy a apropiar, acoger, o es algo en el cual yo me voy a mover y voy a transformar ese conocimiento, o es algo que es construido y es la herencia de la humanidad, es heredado, construido por todos, transformado por todos y que nos permite dinamizar nuestras realidades. Esa aproximación que se tenga al conocimiento es lo que va a determinar que ese mismo escenario de clase, de aula, de escenario de interrelación, se dé de una manera o de otra. Esa concepción nos va a permitir hacer pues, lo que ya conocemos, generar conocimiento cuando hacemos investigación, investigación y gestión, ¿no? Generar conocimiento, aplicarlo cuando estamos en la docencia, de muchas maneras, transferirlo cuando estamos en la docencia, lo hacemos de muchas maneras, y la gestión también es metida, gestionamos cursos, que se nos hace más evidente con las plataformas, Moodle, por ejemplo. Ahí sí vemos qué tanto es manejar un curso, qué tanto es diseñar un curso, qué tanto tiempo le dedicamos o no le dedicamos a hacer el diseño de todas las actividades. Y la aplicación de conocimiento cuando hacemos extensión o cuando participamos en proyectos de consultoría de las universidades o de las instituciones donde estamos, o apoyamos otros procesos inmediatos dentro de la formación. Entonces, ese espacio aquí central siempre va a ser el aula. El aula es ese espacio no solamente físico, sino virtual de actividad. La racionalidad por la que me preguntaba, dije, bueno, ¿y aquí dónde estamos parados? ¿Qué es lo que está subyacente a esa integración de las TIC? Y mi pregunta era, bueno, pues tenemos un análisis de la actividad, ¿cierto? Muy vygotsquiana la cosa, y sociocognitivismo, ¿cierto? Entonces en este eje se mueve, es la forma como traduzco toda la experiencia, toda esa experimentación de tener TICs en el aula. Tenemos un análisis de la actividad, este análisis de actividad visto no solamente como un sujeto que lo hace, sino como un grupo de personas que lo hace y como una comunidad extendida que también lo hace. O sea, la actividad no solamente es en el aula y se nos hace también más evidente cuando entramos en la web, cuando tenemos herramientas abiertas, cuando hay objetos virtuales por muchas partes, cuando hay videos muy buenos en todos lados, colgados, fotos, trabajos, OVAs, hay muchísimos portales abiertos. Entonces ese análisis, esa actividad, eso de aula que llamamos ese análisis de actividad, ya tampoco es propia de la institución de educación como la tenemos concebida. No está solamente en el salón de clase, no está solamente en el colegio, no solamente en el colegio de educación media, no está en la escuela como tal, está por fuera, está en la sociedad. Y esa dinámica de las TIC, enfocada como transformación sociotecnológica, es la que me lleva otra vez a ese cognitivismo de decir, sí se hace, pero se hace de una forma social. Las transformaciones son esas racionalidades de transformación. Así que la clase, además de una comunidad de aprendizaje en red, ahora tiene otro elemento, que para desdoblar estas dos anteriores, de análisis de la actividad y el enfoque sociocognitivista, socioconstructivista específicamente, tenemos una unidad de tiempo para secuencias didácticas. No podemos gastarnos toda la vida tratando de aprender cualquier tipo de profesión. No podemos gastarnos toda la vida siendo estudiantes eternos. Tenemos unos procesos y un entorno que nos demanda unos mínimos posibles para hacerlo. Dentro de esas escalas de unidad de tiempo, esa clase va a tener unas duraciones específicas, duraciones planteadas por un entorno muy complejo,
de la universidad, del Ministerio de Educación, de los sistemas actuales, nacionales, internacionales y demás. Entonces, las secuencias didácticas, que es lo que vamos a ver en tiempo real, se dan por unidades de tiempo que van a estar medidas por clase. Sean clases, en el caso específico, vamos a mostrar de urbanismo, son clases de 2 horas, 4 horas a la semana, es la duración, y más las actividades extraclase. Era algo que se nos había quedado perdido también, dentro de la exploración y la experimentación. Aquí en la universidad esta asignatura tiene 2 créditos, pero son 4 horas presenciales y 4 horas de trabajo independiente. Así que dimensionar esas 4 horas de trabajo en clase presenciales, con el perfil de estudiantes que tenemos ahora, nativos digitales, con una cantidad de acercamientos diferentes y de lecturas diferentes de la realidad, vistos también como, si es cierta la evolución, toda la teoría de Darwin, pues será nuestra mejor versión como humanidad. Los más jovencitos ahora serán la mejor versión de la humanidad, ¿cierto? Genéticamente será la versión 2012, lo mejor que ha salido ahora. Entonces estos jovencitos tienen otras expectativas y otra forma de interactuar y de recrear, sobre todo, representar la realidad. Así que ese conocimiento que hablábamos hace un momento, la idea de conocimiento va más allá de la representación. No solamente podemos darle una representación a un chico a nivel de educación superior. Tenemos que trabajar con las representaciones que han sido construidas en la educación media, en la educación básica, primaria, secundaria, media, y con la que llegan a la universidad. Estoy hablando de primer semestre. Son los chicos que están saliendo de los colegios aquí de Ibagué y de la región. En este caso, de este semestre, cuando implementé, fue la primera experiencia de implementación de este curso, 4 chicos eran menores de edad. Una sorpresa, ¿no? En una universidad 4 menores de edad. Pues eso ya me reguló a mí mismo el tipo de interacción, de actividades que iba a hacer con ellos, de interacciones, inclusive cuando iba a seleccionar materiales, los cambiaba y decía, no, pues es que son menores de edad, ¿cierto? Hay un respeto por la minoría de edad y pues algunos matices tuve que dar a muchos de los discursos. Y eso condiciona, ¿no? Si conoce uno más o menos dónde está. Bueno, el propósito de esa integración es, desde la experimentación, vuelvo y me refiero a eso, en los 2 planos, tanto del rediseño del curso en el diplomado de Abaco, rediseño de curso e implementación, era aprender de manera más activa y en colaboración lo que consideramos los entendimientos perdurables, aquello que la doctora Cecilia hablaba esta mañana, aquello que el estudiante va a poder utilizar como conocimiento para el resto de su formación. Con las herramientas de soporte en web, teníamos algo muy simpático. Se eliminaba la toma de apuntes de los muchachos, podían repetir en tiempo real cuando ellos lo requerían, el material, toda la plataforma, ahorita más adelante les muestro, toda la plataforma, está todo el curso, algunos tenían muchos avances más rápidos, otros iban un poco más lentos, pero tenían todo el material disponible desde el inicio del curso, desde la semana 1 hasta la semana 16. Y eso, pues repito aquí nuevamente, me llevó a esta idea fundamental. Aquí en la universidad lo que hacemos es un proceso de socialización a través del conocimiento. Nos formamos por intereses particulares, porque ya los chicos no llegan aquí sin haber seleccionado su carrera. La seleccionaron por cualquier criterio, pero llegan con un perfil particular. Los que decidieron estudiar ciencias políticas o ciencias sociales, o decidieron estudiar ingenierías o arquitectura. Hay un interés particular por algo que ellos ya seleccionaron. Entonces, esa socialización sobre ese conocimiento es de otra manera, no es tan aleatoria como sucede en otras. En el modelo de desarrollo del rediseño, considero que al menos tuvimos 7 etapas. Una muy fuerte que también ya se refirió la doctora Cecilia, que fue la parte pedagógica, que no solamente era poner sobre planos los modelos pedagógicos, sino desde mi visión era cómo nos íbamos a acercar
a un modelo en el cual la TIC era un elemento más, que no estaba antes, ¿no? Yo no me imagino a Vygotsky trabajando con TIC, ¿no? Ni a Piaget haciendo, o a Brunner, ¿cierto? No me lo imagino, ¿cierto? En Moodle, no sé, Brunner allá de gerente de Moodle, ¿cierto? Haciendo diseños. Entonces hay muchas partes sí, particulares. Y la parte funcional, cómo hacer que esa plataforma que estábamos usando, esa herramienta, funcionara para lo que cada uno de nosotros empezaba a discernir. Al comienzo la funcionalidad era general, ¿no? Entonces nos mostraban la herramienta, esto funciona así, teníamos unos videos, unas aproximaciones, hasta ahí todo va muy bien. Yo creo que es la misma experiencia que tiene un estudiante, creo que conmigo, ¿no? Pues no poner más gente en escena. Y es que, pues como que tratamos de que todos tengan el mismo tipo de contenido, ¿no? Como que todos pasen por la misma experiencia, pero resulta que no es así. Todos se acercan de una manera diferente. Estas secuencias, la posibilidad de generar actividades seriadas, continuas y discontinuas. Yo creo que eso es lo más interesante de ese acercamiento por secuencias didácticas. Porque casi siempre tenemos pensado que la secuencia debe ser lineal, pero a mí me parece interesante pensar que puedan ser continuas o discontinuas. El tiempo en clase puede ser muy continuo, pero los otros procesos que necesita el mismo estudiante, y lo digo yo también como estudiante del diplomado, de acercarme al manejo de esas herramientas, no era continuo. Lo utilizaba en un lado porque tenía que hacer otras cosas. Y a veces se nos olvidan que los estudiantes que tenemos también tienen otras cosas que hacer. Chatear, ir al cine, irse para el parque, al parche, irse al centro comercial. O sea, esa parte o esa otra parte social que a veces se nos olvida, ¿no? Son también personas y están en formación con otras expectativas y con otras. Entonces, esta secuencia, esas secuencialidades, me parece muy interesante traerlas en este momento y decirles, también a mí me pasó, ¿no? Y creo que a los chicos también les pasa. Entonces, ver un curso así, entender esas secuencias solamente lineales, mi llamado es a que esas secuencias son continuas y discontinuas. Para medirlas, aún no conozco la herramienta, no sé cómo medirlas. Hay una parte lúdica, porque sin lugar a dudas, estas herramientas que nos permiten bajar, ahí está hasta el ¿cómo se llama? El productor, la marquilla del que diseñó esta cosa, ¿no? Entonces, es lúdica porque nos permite hacer todas estas recreaciones, ponerle color, movimiento. Aquí no utilicé mucho movimiento, pero bueno. Pero es muy lúdica. La forma de acercarse al conocimiento ya no es a rajatabla, ni es una cosa densa, pesada, pero necesita que, para que sea lúdica, tener unos procesos en los cuales realmente se seleccione aquello que es importante que el estudiante retenga, que le sirva como dispositivo para otro tipo de aprendizaje. Otro de los enfoques también muy particulares de Abaco, hay que seleccionar los contenidos. No se trata de tener contenidos por contenidos, sino qué contenidos permiten generar actividades y esas actividades cómo son posibles de articularlas unas con otras para generar cierto tipo de perfil, sin lugar a dudas. Modales, muchos tipos de modalidades. Las relaciones entre estudiante, docente, 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 estudiante, estudiante. Entonces generan otra perspectiva completamente diferente dentro de esa particularidad de las etapas de rediseño. La teleológica, todos aspirábamos a mejorar nuestro desempeño. Había un propósito fundamental, ninguno tomó el curso para hacer el curso peor. O sea, esa no era la opción. Sí, yo no me voy a meter a un diplomado porque chévere, que no sé qué, me hacen descarga, me voy a relajar 6 meses, bueno, toda la cosa. Todos estábamos pensando en que iba a ser algo positivo para nosotros y para el ejercicio que hacemos. O sea, un proceso bastante interesante. Y otra parte muy interesante es que hay una etapa co-constructiva. El conocimiento o el desarrollo de la plataforma y el conocimiento que se iba generando ya no era solamente del docente, en el caso mío particular ahí metido, sino que eran mis colegas de equipo, estábamos en diferentes tipos de equipos y estábamos apoyados por diferentes personas. Los ingenieros de apoyo de Abaco, los tutores de Abaco, tuvimos tutores que me parecía muy interesante. No era solamente la experticia en un tema
discursivo, sino la experticia que tienen en la práctica, de desenredar todos los rollos tecnológicos. Yo no soy ingeniero de sistemas, manejo esto dentro de cierta tolerancia, e inclusive en los cursos, en la implementación del curso, el salón donde estaba era muy cerca de la oficina de Abaco, entonces uno de los ingenieros siempre estaba ahí como a la expectativa de qué iba a pasar, ¿no? Por las herramientas que se colocaron para este tipo de ejercicio. Otra transformación que se da dentro de los dos, rediseño y el curso, es el statu quo. Creo que a eso nos han referido también muchos de los expositores. Parecería que aceptamos que formar, educar es así, o sea, como que hay una estructura de por sí, no sé, grabada en piedra, inamovible, que es la única forma de ser docente o de hacer docencia o de estar formando personas. Lo que entiendo es que hay una formación inicial y hay unas dinámicas pedagógicas activas dentro del proceso de incorporar TICs. Y eso cambia completamente la perspectiva de lo que es la actividad de docencia y la actividad de las actividades pedagógicas que veíamos ahorita. Desde Abaco hemos construido una visión compartida de qué es utilizar las TIC. Hay unos fundamentos teóricos sobre aprendizaje por el mismo interés de mejorar las prácticas, una reflexión sobre TIC en la práctica, en las prácticas y en los contenidos de los cuales se está trabajando. Esto fue muy interesante porque dictaba la clase, creo que muchos de los de Abaco me seguían por el parlante, por el sonido que era un poquito fuerte, eran 38 chicos en clase y pues un poquito inquietos en un momento dado, y cuando se terminaba la clase siempre tenía una interacción muy directa, estaba la doctora Cecilia ahí o estaba cualquiera de los colegas, entonces podía verbalizar rápidamente qué era lo que había pasado en clase. Y eso fue como otra secuencia de registros que me pareció muy interesante y que me llegaron a plantearme toda esta serie de incógnitas y de preguntas y bueno, de estructurar mi experiencia a través de esta posibilidad de hacerlo más general. Creo que también nos lleva a que esa formación inicial, esas dinámicas pedagógicas activas nos permite generar nuevas maneras de formar, en este caso profesionales de la arquitectura. Pero creo que también es susceptible de ser generalizable pues, para otras áreas y para otras instancias de formación. La otra parte muy interesante me pareció las competencias para la integración didáctica de TIC. Porque parecería que pues yo he tenido varias formaciones, entonces hace más o menos 10 años ya estaba involucrado en plataformas de formación virtual y en cursos en España y cuando venía acá los tomaba desde acá y llegaba allá y bueno, en ese intercambio eso me fue acercando a estas modalidades de formación con plataformas. Y creía que ya como que conocía eso, creo que es otro de los mitos que tenemos los docentes, como que creemos que ya no las sabemos todas. Parece que tenemos como una zona de confort, de la cual parece que no nos quisiéramos mover, ¿no? Entonces estamos anclados ahí, además en ese anclaje que tenemos, hemos creado un feudo. Entonces ese es mi territorio, ¿cierto? Y ahí nadie se puede meter porque el que se vaya a meter a capa y espada. Y resulta que la TIC y las pedagogías dinámicas, como que eso lo desbarataron. ¿Y cierto? Y cuando se habla de interdisciplinariedad, pues eso que era el feudo mío del libro, como decía la doctora Cecilia, ya se me fue, ¿cierto? El libro que repito 80 veces durante 40 años, pues es que ese libro ya lo encuentra usted con mejores resúmenes, editado, bueno, con análisis de los mejores críticos, de lo que usted quiera sobre el tema, y pues hace 30 años era muy interesante, pero ahorita usted encuentra mejores enfoques más recientes que salieron hace 2 horas, 15 minutos en la red, sobre otras perspectivas en bases de datos. Entonces, este tipo de formación inicial y de dinámicas me parece que transforman totalmente el statu quo de eso que llamamos curso. Y en el caso mío, pues, de las dos, ¿no? Del análisis, tanto el curso de rediseño como el de la implementación.
en esto. Esa transformación de interrelaciones yo la veo desde dos criterios de selección. Primero, una propuesta sociotécnica para establecer la comunidad de aprendizaje que estábamos o estoy tratando de reconstruir. Y repito, no es posible tener un apoyo tecnológico si no hay una transformación social. Y esa transformación social no es posible en ese momento sin el apoyo tecnológico. Así que están vinculados directamente. Y la otra criterio de selección de todo este proceso de transformación de interacciones son las condiciones que se deben dar para el seguimiento, control y evaluación. El seguimiento que se nos había olvidado también, yo creo que para muchos de los docentes, hacer seguimiento de lo que yo hago, reflexionar sobre lo que yo hago, se perdía. La posibilidad de grabar, de tener videos, de tener apoyos elaborados por el mismo docente, dan otra relación con el estudiante, permiten otro tipo de experticia tanto para el estudiante como para el docente. Me parece que es una posibilidad muy práctica de entrar en esa interrelación social del conocimiento. Y la otra parte, la evaluación sobre todo, ¿no? Esto que llamamos control y evaluación, pero esa evaluación entendida ahora pues desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces tenemos autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Explícitamente no estaba planteado así en Abaco, pero así lo entendí dentro del proceso y después lo desdoblé para colocarlo en el proceso de rediseño y de implementación del curso. Los resultados, pues ahorita, ojalá no me vaya a extender mucho, ahorita les muestro la plataforma cómo quedó y algunos de los resultados que se hicieron. La metodología, ya le decía, es una metodología de tipo cualitativo, entonces no importa mucho cuánto lo dicen, cuánto lo hacen, sino aquello que me generaba algún tipo de reacción favorable o desfavorable. Entonces, dentro de esa experimentación de presupuestos sociotécnicos dados desde Abaco, entendí que hacíamos el rediseño y la implementación en una situación real de alta complejidad. O sea, el aula de clase hoy en día ya dejó de ser el sitio estático de la persona, una persona que transfiere un conocimiento directo. Eso ya no existe. Los chicos estaban chateando, los otros están con los dispositivos móviles, los otros están tomando fotos, el otro entra, el otro sale, y ese tipo de control que antes, profesor, ¿puedo ir al baño? Eso ya no existe, ¿no? Uno entra con papitas, el otro entra con no sé qué, uno está con cachucha, el otro, bueno, todos están haciendo otras cosas, tienen otras posibilidades. En algún momento le llamaba la atención a alguno de los estudiantes, decía, sí me estaba escuchando, y él no me miraba, ¿cierto? Estaba chateando. Claro, profe, yo estoy escuchándolo perfectamente, y le pregunté, y le dije, ¿qué estaba diciendo? No, estaba diciendo tal cosa y tal cosa. Entonces parece que estos chicos no es que sean genios ni deformes, ni sean mutantes, pero creo que han desarrollado la habilidad de tener bastantes canales de atención simultáneos. Creo que desde la psicología, no hay ninguno de los colegas de psicología por aquí a mano, pero todos esos problemas que llamamos hiperactividad y yo no sé qué, y que los dopan y toda esta cosa, parecería que no es como tan cierto. Me parece que tienen más posibilidades de hacer más cosas simultáneas. A mí me da como la sensación de que no se trata de que doparlos acá, sino al contrario. Creo que pueden hacer muchas cosas simultáneas, es como la idea, ¿no? En general. Entonces, esa situación real de aprendizaje es una situación cierta, auténtica, que esa experimentación vista tiene muchas variables dependientes. Desde esta perspectiva en inglés se llama Design Experiment, las variables son infinitas. El problema es seleccionar qué variables se pueden trabajar y cuáles no, también desde una perspectiva cualitativa. Otra posibilidad era caracterizar la situación estudiada, entonces era el doble error. Esto va más allá de la investigación-acción que normalmente hacemos en aula, ¿no? Entonces esto es poner en aula la plataforma, analizar el aula, pero analizarla también desde afuera.
Entonces va más allá de la simple investigación, acción. Hay una revisión flexible del diseño de todos los presupuestos, de estos mismos presupuestos con los que se hace el análisis. Tiene una flexibilidad altísima para revisar cuáles de estos aspectos cambian o cuáles no cambian. Tiene una alta interacción social, que eso es lo más importante para mí, para mi juicio. Desarrolla un perfil particular, que es el buscado en el caso de este presupuesto sociotécnico, que los chicos aprendan a utilizar la TIC como una herramienta de aprendizaje, no solamente para las interacciones a través de redes sociales, Facebook y demás, sino también, o lúdicas, sino también para el aprendizaje de perfiles de formación profesional. Y además tiene otra parte muy interesante, que es la coparticipación en la producción y análisis de todos estos presupuestos que hacen parte del análisis. Entonces, son como una red sobre otra red sobre otra red para poder hacer el análisis. Bueno, entonces empecemos por partecitas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables que realmente me parecieron fundamentales para entender el proceso? 3 tipos de influencias que son las que están ahí. El clima de clase, la motivación que tenga el estudiante. Hay muchos autores que dicen que el que no quiere aprender nunca lo va a aprender. Usted le puede poner lo que sea, pero el chico que no quiere aprender no aprende, o el estudiante, o de cualquier edad. Si la persona no quiere aprender, no aprende. Creo que a eso se refería Stephen hace un rato cuando decía que la persona que escoge su curso libremente es la persona que va a estar interesada en aprender eso. Esto yo lo vi de otra parte, pues un poco más teórica, pero aquí sí lo pude poner en práctica, ¿no? El compromiso que tenga el estudiante, engagement, que decía también Stephen, y la interacción que tenga él con el conocimiento y con la comunidad en la cual está participando. Los resultados es otra variable que me parece fundamental. Está basada en los fundamentos, en los conocimientos, en las habilidades que se desarrollan y sobre todo en las actitudes. Entonces aquí estamos viendo que estamos hablando de lo que en Abaco se conoce como competencia, o el enfoque de competencias que tiene para el diseño de actividades Abaco. Tenemos un contexto sociotécnico particular, que es la aceptación y penetración de TIC y la facilidad de acceso a esas TIC. Por un lado, pues los docentes y todas las reacciones negativas que tienen, como que se va a perder el feudo por las TIC, ¿cierto? El poder de la clase a través de la TIC, como que va a ser visible, como que antes parecía que la clase, si cerraba la puerta y no se sabía qué pasaba allá adentro, era mejor, pero ahora es al contrario, más abierto, ¿no? Los chicos mismos grababan la clase o filmaban parte de la clase. Entonces, el escenario de aquello que parece como el bullying, ¿cierto? El matoneo de subirle los videos, ahora se convertía en otro tipo de actividad que no tenía todos esos matices tan negativos. Eso fueron la identificación de las variables que me parecen más importantes desde la experiencia de la experimentación. Los presupuestos iniciales que están acá, explícitos en toda la ponencia. Esta ponencia también va a quedar colgada, es un poco más sintética que toda esta discursividad y ejemplos que le estoy dando. Está dada por la integración de contenidos teóricos y prácticos organizados en secuencias didácticas. Ese fue el trabajo realmente que percibí que habían hecho en Abaco y que después utilicé para el rediseño del curso, bajo la guía también de los tutores y del grupo de apoyo de Abaco. Las percepciones, motivaciones y expectativas de los agentes, esa parte actitudinal que parecería que en los otros modelos se deja de lado porque como son seres humanos, como que no nos gusta, trabajamos dizque para formar seres humanos, pero como que no nos gusta meternos con seres humanos, ¿no? Las complejidades emocionales, actitudinales, todo lo que involucra trabajar con un ser humano, parecería que nosotros mismos como pedagogos o didactas como que los dejamos como a un lado, ¿no? Esos personajes no hay que tocarlos, ¿no? Parecería que es mejor camuflarme en el contenido y mostrar el contenido y ya con eso salgo del asunto. Entonces a mí me parece que esta parte enriquece mucho todo lo que se trata cuando nos interesamos por involucrar. Otra parte muy interesante de control, medida o umbral debe existir, o debemos darle alguna medida, la que sea,
un parámetro, ahorita lo vamos a ver, para interacciones y resolución de problemas. Una tarea no se puede volver la tarea de todo un semestre, porque necesitamos desarrollarles a los alumnos una serie de perfiles particulares que van a ser demandados por otras secuencias que se requieran. La selección de estos contenidos es hecha por la comunidad particular de arquitectura, la comunidad de aprendizaje y de práctica de la arquitectura. Aquí tenemos otra parte de los resultados teóricos del rediseño que se dieron por 3 parámetros fundamentales, los resultados teóricos. Primero, por la descripción de los miembros de las comunidades de aprendizaje. En el caso del rediseño eran 3 grupos fundamentales: los docentes que estábamos involucrados en el proceso de formación de Abaco, los docentes, los profesores de Abaco y los tutores. Algo muy interesante es que los roles siempre se alteraban, o sea, los roles no quedaban definidos. En la clase fue similar. La relación entre los chicos que tenían mucha más destreza para manejar tecnología, a mí me ayudaron muchísimo. Cuando me enredaban las plataformas, cuando me sugerían nuevas herramientas, subían una información diferente a la que yo había programado, eso generó otro tipo de participación directa y coparticipación directa de los estudiantes en el curso, al igual que en el rediseño. El otro parámetro que me pareció también muy interesante dentro del rediseño fueron los principios que orientan las comunidades de conocimiento y de práctica, de los cuales Cecilia hace un rato nos mostró cuáles eran los principios fundamentales de Abaco. Y la otra son las transformaciones de los agentes y de los principios durante la implementación del curso. Esas transformaciones fueron cada vez más evidentes, y sobre todo la acumulación de un saber hacer algo en la práctica, de decir, de todo ese rediseño que estaba planteado, sirvieron tales cosas. Hay algunas otras herramientas que hay que sincronizar, hay otras herramientas que hay que cambiar, hay herramientas de evaluación que también hay que modificar, pero estamos en el proceso de haber arrancado con esto. Los participantes del rediseño, ya me había referido a ellos hace un minuto, estaban las 3 comunidades fundamentales que se alternaban los conocimientos entre los 3, docentes de rediseño, los que estábamos metidos ahí, los docentes de Abaco directo y los tutores para apoyo. A mi juicio esta parte fue como la más dura, ¿no? Y todo estaba dado para esta relación, diseño más interacción igual experiencia. Entonces ese aprendizaje, ese know-how, es el acumulado que creo que nos va a servir para seguir con el proceso de rediseño. La disponibilidad, las actividades de rediseño en la plataforma ya. Vamos a ver cosas un poquito más concretas. Y acá como tengo mouse, ya por acá. Acá tenemos una partecita, a ver si abre, si la encontró, ¿no? ¿Y ahora? Acá. Metodología Abaco. Vamos a ver si sale una de las... ¡Ay! ¿Y ahora? ¿No lo abrió? ¿Y ahora qué hago? No se preocupe que así pasó. Las pesadillas que tenía eran terribles, a abrir. Las pesadillas que tenía con que se iba a caer la plataforma y un día se cayó. Y estaba alambrado, entonces cuando me agaché, se cayó la red y todo, entonces yo no me di cuenta y se me cayó un pensamiento y dije, uy, haber trabajado con con pizarra y tiza, ¿no? Y los chicos me alcanzaron ahí, todos se reían ahí, sí, porque se ha caído la red, pero bueno, este es el modelo de Abaco que ustedes también vieron en los salones cuando estábamos presentando ayer los rediseños, desde el rediseño del curso hasta la reevaluación, la retroalimentación, toda la ruta que tenemos o que está prevista para el rediseño. Vamos a continuar. ¿Y ahora qué pasó? Acá, pues, ¿dónde voy ahora? No, Dios mío, no veo ese mouse. No se preocupen que eso pasó todos los días, ya estoy acostumbrado. Bueno, esa plataforma Moodle, que fue la plataforma del curso realmente, donde estaban también todas las actividades de evaluación, y la otra parte de la disponibilidad fue el tiempo asignado. Estos recursos rompían toda
mi concepción, ¿no? Hasta ahora que teníamos en la universidad de los cursos. También fueron colocados para el otro. Los otros factores de éxito, desde mi perspectiva de experimentación en el rediseño, están la formación de docentes del rediseño. La mayoría de docentes eran especialistas o tenían maestrías o doctorados. Había una experiencia previa en el manejo de la plataforma. Muchos de ellos ya la habían utilizado, inclusive yo la había utilizado de alguna manera. Había muchas dudas y expectativas sobre la utilización de TIC. La más terrible era si se iba a desaparecer el docente, ¿no? ¿Y qué hago si yo hago eso después? Entonces ya no me van a volver a contratar, ¿no? Pero parece que desde mi perspectiva y mi experiencia, resulta que ese tiempo de seguimiento para mí me volvió un mejor docente y me quedó tiempo para hacer otro tipo de actividades que me interesan más, publicar, hacer esto, participar en esta ponencia, hacer otro tipo de actividades que creo que enriquecen más la producción de personal de cualquier docente que solamente dictar clase, ¿no? Parece que hay otro tipo de actividades más, y además que nos dan escalafón y yo no sé qué tantas cosas. Bueno, la alternancia de roles de los agentes, o sea, de desmitificar esa idea del profesor o del estudiante, el estudiante genio o el estudiante que no sabe, o etiquetear a los estudiantes. Esa mezcla de actividades simultáneas me parece que fue una genialidad dentro de los dos procesos. Y la otra parte fueron los aprendizajes colaborativos, interdisciplinares y disciplinares a los cuales ya me referí. Otros factores están vinculados a la utilización de TIC. Primero, 3 variables fundamentales: el contexto, el proceso y el resultado. Había un contexto particular institucional, un proceso medido en tiempo, que era un semestre para el diplomado, un semestre para hacer el rediseño y un semestre para implementación. Y el resultado, que es totalmente visible, ahorita en un momentito les muestro, y las herramientas colaborativas para el aprendizaje en red. Eso, las mejoras, obviamente eso significó una inversión grandísima aquí en la universidad para mejorar la conectividad. Los principios de la puesta en marcha, de los que estaba hablando hace un instante, las inversiones, ese tipo de inversiones que tienen que estar fundamentadas en la conectividad, la facilidad de acceso, el soporte técnico y pedagógico y la construcción técnica y social de conocimiento. Creo que es lo que más me interesa resaltar de esta experiencia. Dentro de esto, ¿qué pasó? Bueno, ¿y aquí qué pasó? Bueno, los principios de la construcción social de conocimiento, que es el eje central de mi ponencia. Primero tiene que existir un diseño participativo, tiene que existir un anclaje local sobre lo que estamos haciendo. La comunidad con la que trabajamos, en este caso, es la comunidad de estudiantes del programa de arquitectura y tienen unas especificidades y unos tiempos para hacer las actividades. Yo no creo que estas experiencias sean tan replicables a nivel general, a nivel específico, son replicables a nivel general. Hay una cantidad de diversidad posible de abordar el conocimiento social, hay interacciones multimodales que son muy evidentes, hay un análisis reflexivo en colaboración, hay comunicación multinivel y hay construcción socioconstructivista de conocimiento. Ya me están cortando tiempo, pero básicamente quería enfocarles a ustedes que estas son las secuencias como se salían, como se presentaban. Esta presentación va a quedar en red. Esas eran las secuencias que se planteaban para cada actividad. Las actividades estaban dadas para presenciales de 4 horas y extraclase de 4 horas. Cada actividad tenía una descripción, una matriz de evaluación. Así se presentaban las actividades en plataforma. Aquí teníamos un menú particular, pues no vemos ahorita los que vieron ayer. Aquí tenemos un menú guía para todas las actividades y las actividades de cada semana, y estas son las guías generales para las 16 semanas. Bueno, las actividades principales en clase eran la clase magistral o presentación formal de conocimiento, unos procesos de coevaluación a través de los trabajos que se realizaban y unos talleres de figuración y abstracción. Las actividades extraclase fundamentales eran lectura y síntesis, los foros, unos talleres extraclase y lo más importante que era la bitácora
de registro de actividades de cada estudiante durante todo el semestre. Bueno, finalizamos. Muchas gracias de todas maneras por la carrera.